proyecto y le sumaríamos también cuál es mi propósito, para qué quiero hacer eso, para qué quiero lograr generar un club. Quiero lograr generar un club porque, no sé, quiero que más personas se interesen en la carrera, porque queremos hacer temas de incidencia política, queremos, no sé, hacer planes de desarrollo urbanos, entre otras cosas. Entonces, ir viendo cuál es el propósito final de la conformación o de la gestión misma de este proyecto, ¿no? Luego de ello pasamos a iniciar el proyecto. Entonces, porque puede ser muy bonito todo puesto en blanco y negro, todo el proyecto que queramos soñar y nos podemos pasar leyendo mucho, redactando mucho nuestro proyecto, pero tenemos que iniciarlo. Y en este inicio es importante, pues se ha colocado un poquito la definición, que es todo lo necesario para configurar que ese proyecto pueda iniciar, que pueda comenzar. Es decir, ok, en mi definición de proyecto he dicho que, no sé, mi propósito es mis objetivos, mis valores y también mi inversión del proyecto a nivel de tiempos que le tengo que dedicar, a nivel de recursos económicos, es una inversión de tanto, y tengo que medir, ok, yo no puedo decir quizás mañana inicio mi proyecto porque quizás no tengo el capital suficiente, no tengo el tiempo suficiente porque quizás, no sé, estudio y trabajo y no me da más tiempo para hacer. Entonces, es importante que antes de definir una fecha de inicio de proyecto, sí podamos darle como este checklist de marcar todas esas cosas que tenemos ya listas para poder iniciar y enrumbarnos a ello, ¿no? Planificación de proyecto, es decir, de planes detallados de cómo se va a llevar el trabajo. A esto también se le llama los planes de acción, cómo aterrizamos todos esos objetivos en planes de acciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros objetivos como organización es lograr generar una mejor gestión de voluntariado, ¿no? Ok, queremos que el voluntariado, la experiencia del voluntariado en Techo sea agradable, positiva, que genere, no sé, impacto en las personas. Ya, ¿y cómo hago eso? Plasmándolo en acciones concretas, armamos un plan de acción, ¿no? ¿Ese plan de acción qué significa? Desde, por ejemplo, tengo que crear una base de datos, tengo que, no sé, crear cuáles son los canales de comunicación que voy a tener con el voluntariado para justamente conocer sus expectativas, conocer qué es lo que quiere también dentro de la organización. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que generar programas de voluntariado para que justamente el voluntario participe de esos programas, etcétera. Entonces, todas esas acciones son ese plan de acción, el plan operativo, que es importante tenerlo claro para no salir a iniciar un proyecto disparando por todos lados y al final puede generar frustraciones, puede generar como sensaciones de no cumplimiento o no lograr una correcta ejecución, ¿no? Que es justamente esta cuarta etapa, ¿no? Ya teniendo todo este plan, esta planificación de este proyecto, comenzamos ya a ejecutar, a hacer el trabajo no sé, ya comenzar a hacer la venta de mis productos o ya generar un proyecto social de impacto en la comunidad o, no sé, abrir un emprendimiento en nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces ya empezamos a generar que esta como máquina de vapor comience a seguir dando vueltas y comenzar a trabajar, ¿no? Y por último, esa parte de la ejecución es constante, porque cuando ya iniciamos, ya planificamos, tiene que ser algo que esté en continua actividad, pero para ello también hay esas fases, que es importante que la penúltima, que es una fase que tiene que estar de manera integral en la ejecución de ese proyecto, y que es el seguimiento y el control. ¿Para qué es importante el seguimiento? El seguimiento es importante porque es necesario saber si es que lo que estamos haciendo, si ese plan de acción que hemos proyectado, que hemos armado, realmente está dando resultados con lo que quiero de mis objetivos y las metas que me tracé. Es decir, si yo planifiqué que voy a hacer, no sé, bisutería, ¿no? Aretes para vender y quiero vender, no sé, 1000 aretes en un año, sé que tengo que constantemente mínimo obtener un número de ventas mensuales, un número de ventas semanales, etcétera. Entonces, en ese seguimiento, por ejemplo, si nosotros decimos, en el primer trimestre del año tenemos que vender 250 aretes, en ese seguimiento y control nos va a decir, oye, estamos vendiendo 100.
hemos cerrado el primer trimestre con 100, eso nos está dando una alerta de que no hay algo que no está funcionando, hay algo que no hemos estado mirando, que está haciendo que no estamos cumpliendo con el indicador que nos habíamos propuesto. ¿Qué pasa si nos pusimos esa meta de 250 en un trimestre y de la nada tenemos 1000 ventas, ¿no? Hay que evaluar los factores, hay que evaluar si quizás en esa época hubo un boom de compra de aretes y se salió algo de moda y que es algo muy puntual o exclusivo que salió en ese periodo de tiempo, o es algo que es de manera constante, que las personas compran de manera constante este producto. Entonces también nos va a llevar a la reflexión de decir, hemos definido quizás de manera equivocada cuál es nuestra meta para lograr ese proyecto. Entonces, ese seguimiento y control nos va a permitir justamente eso, ver qué acciones han salido positivas, que son acciones que debemos continuar y quizás fortalecer, o qué acciones tenemos que mejorar para poder seguir logrando el cumplimiento de nuestros objetivos, para no llegar a diciembre y decir como, wow, de los 1000 solo vendí 100, ¿no? Entonces no me di cuenta, entonces pasó todo un periodo amplio de tiempo donde no hicimos este correcto seguimiento y control. Y por último, hacer cierres de proyecto dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a hacer. Es importante hacer cierres, cortes. Por ejemplo, normalmente muchas organizaciones y empresas hacen sus cierres anuales, es decir, con cuánto en el año cerraron de ventas, cuántas, en el caso de techo, por ejemplo, cuántas viviendas construimos en el año, y hacemos esos cierres de proyectos que pueden ser memorias institucionales, reportes, entre otras formas que cada uno de ustedes quiera tener. Ahora que la era digital está súper fuerte, puede ser un simple post en Instagram diciendo, este año logramos tanto, pero este cierre de proyecto también nos va a permitir como construir este histórico de información que es bastante relevante e importante poder saber lo que ha pasado con nuestro proyecto, si es un proyecto que va a seguir creciendo, es un proyecto que solamente es un corte y terminó, y si tenemos que iniciar un nuevo proyecto de cero. Entonces, es importante tener este también como último eslabón marcado en nuestra agenda, de poder saber en qué momento lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a pedir que alguien me ayude con esta lectura de la presentación. No sé si alguien por ahí quiere, se anima, levanta la manito y puede también abrir su micro directamente. No sé quién levantó, pero si puedes decir tu nombre y leer, sería genial. No sé si alguien levantó o era otro sonido. Creo que sí. Isabel, dale Isabel. Acá lo coloco otra vez. Hola, ¿qué tal? Sí, ya, ok. El trabajo de gestión del proyecto es asegurarse de que éste vaya desarrollándose en tiempo y forma de acuerdo a las necesidades del cliente, las cuales por lo general son cambiantes, lo que hace la gestión una tarea complicada en la mayoría de los casos. Correcto, ¿no? ¿Cuál es uno de los mejores ejemplos para este caso? La pandemia, ¿no? La pandemia llegó un 15 de marzo cuando el expresidente Vizcarra salió anunciando que a partir del día siguiente todos en cuarentena, ¿no? Los negocios, las organizaciones sociales, la iglesia, todo el mundo se paralizó. Y fue algo que definitivamente no lo teníamos controlado, no lo teníamos, hasta algunas empresas cuando hacen su FODA, ¿no? Su fortaleza, su oportunidad, y hacen amenazas que son como esas variables externas que pueden impactar a la empresa o a la organización. Ni siquiera en ese sector estaba porque la pandemia nos agarró de sorpresa a todos. Entonces, va a pasar eso, va a pasar de que van a haber situaciones cambiantes, van a pasar situaciones que nos derivan quizás como de este camino, esa ruta para lograr nuestra gestión de proyectos adecuada, pero sí es importante que, como dicen, y a veces es muy difícil también poner en la práctica, pero sí es importante que veamos cada uno de estos cambios como una oportunidad de mejora para innovar, una oportunidad de mejora para desarrollar otra línea de producto, una oportunidad de mejora para quizás cambiar y mirar otro sector, pero que aprendamos de esas situaciones a que podamos no
matar o no eliminar de por una el proyecto, sino ver cómo ese se puede aplicar en otros ámbitos, ¿no? Y aquí hablamos un poco sobre la agilidad, esos procesos ágiles que van a promover el tema de este desarrollo sostenible en los proyectos y que están involucrados distintos actores como los promotores, desarrolladores, usuarios que son capaces de mantener este ritmo constante y de forma, ¿no? Si cuando nosotros tenemos el tema de la pandemia y cambió absolutamente todo, pues todos los actores hemos tenido que de alguna otra forma adaptarnos a esta como nuevas normalidades de regresar a una presencialidad o algo por el estilo, y que hemos tenido que tener una constante respuesta a estas situaciones cambiantes y que no nos permita que se estanque el proyecto en cada uno de ellos, ¿no? A aplicar este tema de la atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño de esa mejor agilidad, es decir, el que podamos no hacer de que una situación cambiante nos cierre por total un proyecto, sino que comenzar a ver cuáles son esas nuevas oportunidades, comenzar a ver cuáles son quizás estas nuevas actores con los que quizás nacen en ello, ¿no? Algo que yo recuerdo mucho, por ejemplo, son los colegios, ¿no? Los colegios que las profesoras jamás pensaron en algún momento, creo, tener como herramienta amiga al Zoom, al Google Meet, en el que estamos ahora, por ejemplo, pero se volvió una de las herramientas principales como para poder desarrollar y seguir desarrollando las clases. Entonces sí es importante que estemos adaptándonos a esos nuevos cambios, el tema de ser simple con lo que tenemos que entregar, con lo, no quizás complejizar cada uno de los procesos. Antes se veía mucho como, yo recuerdo de hecho semanas antes de la pandemia, en donde si a mí me decían como las universidades van a ser todas virtuales, las virtuales era como algo que jamás se podría haber imaginado, pero en unos días cambió todo ello. Entonces sí es importante que dar esta respuesta ante estas situaciones cambiantes sea de manera ágil en cada uno de nuestros procesos y sobre todo en los proyectos, ¿no? Tener este enfoque interactivo de poder gestionar los proyectos, donde la atención se centra en trabajar como en lotes pequeños. Entonces, es decir, comenzar a segmentar, ¿no? Ya, si yo tenía esta meta, este objetivo para poder lograr y hacer correctamente mi gestión de proyectos en general, como esa situación cambiante quizás me hace comenzar a trabajar por lotes, es decir, comenzar a trabajar por lograr objetivos pequeños, pero que vayan construyendo un objetivo mayor, ¿no? Visibilizar todos nuestros procesos con transparencia, la parte colaborativa del trabajo con el cliente o con el usuario final o persona beneficiaria final con la que vayamos a trabajar. Y sí, importante siempre ante todos esos cambios y situaciones tener temas de espacios de feedback, ¿no? Feedback con nuestros actores, pares que puedan ser en el proceso para justamente en este proceso de aprendizaje seguir mejorando, seguir adaptándonos a ello. Y yo quería cerrar esta parte de la agilidad con recordar siempre trabajar con sentido de urgencia, y eso lo llevamos mucho desde la parte social, ¿no? Desde la parte social en donde buscamos ante una emergencia, ante un sismo o algo que sucede a veces en el día a día donde nosotros no podemos prever, y siempre salir con sentido de urgencia en el trabajo. Quizás en el caso un poco más comercial, es trabajar con ese sentido no tanto de la urgencia misma de una respuesta, pero sí de la importancia de poder como lograr encontrar nuestro espacio de trabajo, sea con brindar un buen producto, un buen servicio a los usuarios con los que trabajamos, pero buscarle ese sentido al trabajo en el que estamos aplicándolo. Y para ello, les traje a nivel un poco más de fotos, un poco más de la experiencia que nos ha llevado también a aprender en el territorio, en el caso de Techo como organización, un caso práctico sobre cómo hacemos una implementación de un proyecto en una comunidad. Nuestro enfoque definitivamente es un enfoque social, por lo cual no es que vaya a haber un enfoque, por ejemplo, de generar, no sé, un margen de ganancias o algo por el estilo, porque las organizaciones sociales no tienen utilidades en general. Son toda la inversión que se realiza en una organización social siempre debe estar destinada a invertirse en el territorio, ¿no? Y para ello, por ejemplo, nosotros empezamos con los diagnósticos comunitarios, que es justamente esa primera parte de poder definir cuál va a ser esta necesidad o esta atención que vamos
a trabajar o concentrar nuestro proyecto en el que queremos involucrarnos. ¿Cómo lo trabajamos? Desde las comunidades. Generamos espacios de diálogo con la comunidad, porque finalmente nosotros no es que vivamos en la comunidad. Y a veces tenemos esa idea de que decimos, por ejemplo, sí, yo quiero construir una biblioteca en una comunidad o quiero hacer un parque con áreas verdes, con juegos, pero ¿qué pasa si la comunidad misma no tiene un espacio para una biblioteca o quizás la comunidad no tiene el acceso a servicios básicos como el agua, por lo cual tener un área verde no necesariamente es una de las mejores opciones? Entonces, para ello hacemos estos diagnósticos comunitarios, para conocer el entorno de la comunidad, para ver cuáles son sus principales necesidades, cuál es este objetivo mayor en el que quiere lograr la comunidad. Por ejemplo, un asentamiento humano, normalmente uno de sus principales proyectos de largo plazo es obtener los servicios básicos como el agua y desagüe. Pero para llegar hasta esa meta como objetivo, tiene que lograr cumplir ciertas observaciones que le da, en este caso, COFOPRI, ¿no? Como por ejemplo, de que tenga muros de contención, de que tenga escaleras, de que tenga áreas comunes como parques, que tenga, no sé, un local comunitario, una loza deportiva, etcétera, etcétera, cosas que se le puede pedir a una comunidad. Entonces, este gran proyecto que tenía la comunidad de obtener el servicio básico de agua y desagüe, se subdivide en muchos mini proyectos que van a permitir que en su conjunto se logre un mayor objetivo. Entonces, para justamente conocer un poco más sobre eso, se generan esos espacios de diálogo, como que nosotros llamamos, que son los diagnósticos comunitarios. Después de ello, comenzamos a trabajar en el plan de acción, es decir, ya, ok, sabemos lo que queremos lograr, sabemos lo que queremos, lo que estamos soñando, cómo lo plasmamos para comenzar a saber cuál va a ser esta ruta de trabajo. Y comenzamos a trabajar en un plan que nos permita saber, por ejemplo, desde techo, por ejemplo, cuántas viviendas se necesitan construir, cuántos locales comunitarios, qué se requiere quizás para hacer una loza. Quizás la comunidad tiene el espacio para una loza deportiva, pero todavía no está nivelado el piso, hay que trabajar en faenas comunitarias. Entonces se va comenzando a armar como todo este plan de acción que nos permita poder lograr esta gestión correcta de los proyectos. Luego, ¿qué hacemos? Y que de hecho es como un eslabón más dentro de estas fases de proyecto que, como les decía, cada uno se adapta dependiendo mucho del enfoque que le vayamos a dar al proyecto que estemos implementando. En el caso de nosotros, una vez terminado este plan de acción, hacemos una presentación a la comunidad. Es decir, le decimos, bueno, vecinos y vecinas, ahora ya tenemos nuestro proyecto y queremos dárselos y compartirlos en blanco y negro para conocer cuáles son no solamente todas las fases del proyecto, el plan de acción del proyecto, sino también cuáles son las responsabilidades de ustedes, las responsabilidades de nosotros, los compromisos que vayamos a generar dentro de esas intervenciones para que justamente logremos los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. Después de ello, comenzamos con la ejecución del proyecto. Por ejemplo, en esta foto, esa comunidad necesitaba tener un espacio de área verde y sobre todo un espacio lúdico para los niños y niñas. Entonces, ¿qué hacemos en esa ejecución de proyecto? Por ejemplo, Techo contacta a otros aliados que quieran financiar ese proyecto. Por ahí van colaboradores, por ahí quizás van hasta las familias, escolares, entre otros, que comienzan a hacer parte de esa ejecución para lograr el proyecto final. Entonces, en esa parte sí es importante que también ustedes no se sientan solos en un diseño de proyecto, sino también vean quiénes son todos esos actores que están en el entorno y que les puede apoyar, ¿no? Por ejemplo, si es que están haciendo un emprendimiento que es un negocio, pueden por ahí quizás buscar opciones, no sé, dentro de sus distritos o la Municipalidad de Lima también, que brinda, por ejemplo, esos espacios para capacitación o que brinda espacios como de ferias donde puedes presentar tus productos. Entonces, sí es importante que en esta ejecución de proyecto también identifiquemos cuáles son todos esos actores del entorno que nos va a ayudar a potenciar mucho más nuestros productos o servicios que podamos brindar. Por último, algo que es bastante importante es que podamos comunicar. Y a veces pasa que nos cuesta mucho
y pensamos y decimos como no, pero a veces me da mucho roche subir una foto o una historia, tener nuestros canales activos, tener nuestros canales de comunicación hacia el usuario, dependiendo del tipo de usuario, ¿no? Porque si los usuarios son, por ejemplo, empresas mineras, por ejemplo, yo no voy a estar publicando quizás tanto en Instagram, porque realmente Instagram no es un canal por ahí quizás de atención de las mineras, pero quizás sí en las revistas mineras o en los boletines, o sea, comenzar a buscar cuáles son esos canales donde nuestros usuarios finales, los beneficiarios, etcétera, van a poder enterarse de lo que nosotros hacemos. Entonces sí es importante mucho el tema de la comunicación y también de poder generar un tema de que nosotros llamamos como rendición de cuentas, en el que nosotros podamos también brindar un informe de cuáles han sido los resultados del proyecto. Y hablando, teniendo indicadores, hay que, ahí también como les comparto, saber diferenciar cuáles son indicadores de resultados, indicadores de impacto. Indicadores de resultados, por ejemplo, podría ser de que, no sé, mi proyecto buscaba lograr, no sé, que 20 personas se inscriban en un taller de LinkedIn que quiero dictar, ¿no? Ok, ese es mi primer indicador de resultado que quiero. ¿Qué quería? Lograr que personas se inscriban en mi curso de taller. ¿Cuál es mi resultado de impacto? Por ejemplo, que esas personas se hayan salido totalmente satisfechas del taller, que hayan aprendido, que lo pongan en práctica y que quizás recomienden o traigan a más personas que recomienden en mi negocio. Entonces, comenzar a medir cuáles son esos indicadores que nosotros queremos tener en cada uno de nuestros proyectos para también generar sobre todo un informe de resultados y que podamos dar a conocer lo que se logró. Entonces, tenemos ahí solamente para repetir algunos temas, los diagnósticos comunitarios, que es para conocer cuál es la necesidad y lo que requieren nuestros usuarios finales en cada uno de nuestros proyectos, los planes de acciones, presentar nuestra propuesta, ejecutar el proyecto y comunicar el impacto, o sea, comunicar también el impacto que estamos logrando en cada uno de ellos. Finalmente, todo esto siempre va a estar ligado a conectar con nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy teniendo un emprendimiento? ¿Cuál es mi propósito por el cual quiero soñar en construir, no sé, una biblioteca en una comunidad? ¿Cuál es mi proyecto final? ¿Qué es lo que quiero lograr con ello? Y conectar cada una de nuestras acciones con ese propósito que nos motiva, o que nos indigna también, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado con muchos voluntarios y voluntarias en el por qué están en techo, muchos de ellos no es una motivación quizás de alegría, pero sí es una indignación de saber de que existen personas que viven una situación de pobreza extrema bastante dura, bastante difícil. Entonces, encontrar ese propósito del por qué estamos haciendo cada una de estas acciones y conectarlo con nuestro proyecto para poder justamente tener los resultados que nosotros esperamos. Y algo en el cual quería terminar más que nada con esa frase, porque cada vez que la leo y cada vez que la hablamos en alguno de los espacios, creo que nos lleva a poder también buscarle el tema de la empatía y sobre todo como humanizar muchas veces en algunos de los casos las cosas que nosotros hacemos y ejecutamos, ¿no? Esta es una frase de una lideresa comunitaria que en algún momento lo dijo en una conversación, en un diálogo que tuvimos con distintos líderes comunitarios, y ella dijo como hay que seguir luchando para que todos logremos erradicar la pobreza, para que vean que no somos cifras, no somos personas en situación de pobreza, sino tenemos rostros y queremos que nos vean y entiendan que no somos incapaces, que luchamos día a día para poder mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, aquí, por ejemplo, escuchamos a una persona que dice, yo no quiero que me regales las cosas, ¿no? Yo quiero seguir trabajando y quiero seguir trabajando en conjunto, quiero lograr esto, tiene un sueño, tiene una meta, tiene un propósito por el cual está luchando por su comunidad y quizás dejando a veces por un momento a su familia para poder luchar de una manera colectiva, pero tiene propósitos bastante fuertes, bastante claros, y que sí es importante que nuestro proyecto no lo veamos de manera fría, ¿no? Ah, quiero vender 100 aretes, o no sé, quiero vender carteras, sino como cuál es este propósito que queremos lograr. Queremos conectar quizás un producto con un origen de, no sé, alguna cultura, o queremos mostrar quizás una nueva habilidad, etcétera,
pero sí recordemos que finalmente ese propósito nos va a movilizar, nos va a hacer que podamos generar esos sueños que cada uno de nosotros pueda tener en su día a día. Bueno, entonces, eso es un poquito el tiempo, creo que no sé si me pasé o no, creo que estamos todavía bien con los espacios, pero quería contarles un poco eso, ¿no? Contarle un poquito acerca de lo que es un poco la parte teórica de un proyecto, unas definiciones, las fases, pero que nos llevemos también por ahí algunos casos prácticos o modelos que podamos recordar fácilmente y que podamos y que nos lleve a querer como quizás investigar más, hay que comenzar a buscar mucha información, a meternos quizás en cursos virtuales para seguir como mejorando algunos de los puntos que queremos conocer o trabajar para que podamos salir adelante todos y todas, ¿no? Entonces, no sé si alguno tiene alguna consulta, quiere comentar algo también, sería súper genial y aquí ya abro un poco el espacio para cualquier consulta, no sé si igual Diego hay una parte más o no después de eso, pero eso sería todo de mi lado. No sé si Diego estás, perdón. Ah, ya, sí. Sí, muchas gracias, Karina, por su ponencia. Ahora entramos a la fase de preguntas. No sé si los presentes tienen alguna consulta, alguna duda. Pueden encender su micrófono o pueden hacer uso del chat para ello. Nuevamente, muchas gracias, Karina, por participar, ¿no? A través de la ponencia de este tema tan interesante en el programa Libre Joven Organizada. Chicos, también hacerles recordar que tenemos otra sesión el próximo miércoles 19 a las 5 de la tarde. A ver, chicos, si se animan a preguntar. Alexis creo que hizo una pregunta, no sé, a ver, existe un cargo que es especialista en seguimiento. ¿Cuál sería su trabajo en sí? Eso es, creo que así es la pregunta, Alexis, disculpa. Sí, sí, justo. Sí, o sea, dependiendo de los tipos de proyectos, bueno, no sé si estoy entendiendo bien tu consulta, pero creo que la consulta que me haces es sobre cuál es este rol de la persona que está encargada de hacer los seguimientos de los proyectos. Sí, claro, más o menos, ¿no? ¿Cuál sería su trabajo? Correcto, sí, de hecho va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, en una banca, en la parte un poco más financiera, la gestión de proyectos que se pueda generar, por ejemplo, para la venta de una tarjeta de crédito, es un proyecto que tiene quizás un banco y que se va a generar como un proyecto de desarrollo donde haya un plan de acción, etcétera. La persona de seguimiento, por ejemplo, va a tener su rol un poco más de controller, ¿no? Es decir, como, a ver, cuáles son las metas que nos hemos planteado y ya hacer los cortes trimestrales para poder evaluar si estamos haciendo los cumplimientos de las metas o no, si es que el proyecto está dando los resultados que estamos esperando o no, si se está logrando impactar realmente en los usuarios finales. Entonces, la parte del rol de seguimiento y de control que pueda asumir una persona en algún proyecto va a estar quizás un poco enfocado en el sector donde se encuentre, pero principalmente es velar por el cumplimiento de los indicadores y metas que nosotros nos hemos propuesto en esa creación de un proyecto en el que estemos desarrollando, ¿no? De nada, Alexis. Muchas gracias por la pregunta, Alexis. A ver si algún participante que se encuentre en la sala tiene alguna consulta, alguna duda. Es el momento indicado para que puedan realizarlo.
Acá creo que Claudia comenta, a ver si es que lo leo bien, me comentas igual. Tengo una duda, pero quizás es en la última sesión, dice, en las ampliaciones llamadas invasiones se presentan proyectos de agua y desagüe. Según lo que oí, ahora en la sesión se tiene que contar con muros locales, comunales, etcétera, para que se desarrolle este proyecto de agua y desagüe. ¿Qué otros requisitos se necesitan? Realmente el requisito lo desarrolla, lo tiene que evaluar la entidad correspondiente, que es COFOPRI, en el cual hace, a través del trabajo con el municipio, hace una revisión de la zona, ¿no? Y desde la revisión estamos hablando, por ejemplo, si la zona donde está la población es una zona habitacional, es una zona quizás, no sé, agropecuaria, es una zona quizás restringida y que no está permitido el uso, o no se ha permitido, mejor dicho, el tema de una vivencia. En el caso se dé o no, va a depender mucho de qué condiciones le pueda poner este ente rector. Lo que sí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, para que haya agua o desagüe, normalmente lo que se le pide a todas las comunidades es un tema de muros y escaleras, sobre todo por el tema de los accesos, ¿no? Las vías de acceso para poder trabajar en cada uno de esos espacios. Va a depender mucho de cómo esté conformado, porque, por ejemplo, ¿no? En la Nueva Rinconada, en Pamplona, que son comunidades que, claro, se le denomina o se les ha denominado como invasiones, pero son comunidades que viven ahí hace más de 20 años, ¿no? Hace más de 20 años, donde los municipios les dieron las constancias de posesión, entonces, y de acuerdo a la ley, no son invasiones. Entonces, ahora hay también comunidades que han nacido dentro de la pandemia y que tendrán otro tratamiento distinto, ¿no? Pero sí hay una serie de requisitos, sobre todo de COFOPRI y Defensa Civil, que hacen las revisiones por temas de riesgo que puedan haber en las comunidades, y dependiendo de la comunidad también se evalúa a los lotes y familias para poder levantar esos riesgos y que la comunidad en general, como nosotros lo llamamos un poco en techo, la comunidad esté como en verde, que esté como apta para esa obtención de este servicio básico como el agua y el desagüe, ¿no? Eso también muy conectado con CEDAPAL, que es principalmente dentro del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, quien es el ente encargado de poder hacer la ejecución y el diseño y ejecución de esos proyectos de servicios básicos, ¿no? Dice, gracias. Tengo otra duda. Si la municipalidad no reconoce a los dirigentes, es decir, no tiene credencial, igual procede este proyecto o no. Mira, ahí sinceramente creo que quizás el municipio nos podría dar una mejor respuesta. La realidad, y eso es algo que nos ha pasado mucho en la práctica, es que muchas veces depende hasta lo de los mismos municipios distritales. Hay distritos distritales que los pueden aceptar o no, hay municipios que dan una mala información o, por ejemplo, no validan una elección democrática dentro de una comunidad en la elección de la junta directiva que los representa. Entonces, esto no te podría decir yo, sinceramente, si es algo en el cual se le debería reconocer o no, va a depender de los municipios distritales, la Municipalidad de Lima también, que pueda intervenir, pero son casos muy puntuales, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, donde hemos visto de que hace 6 meses no tienen elecciones de una junta directiva que todavía sigue activa, a pesar de que ya venció su periodo en el que están como trabajando, pero que todavía siguen activos. Entonces son procesos un poco como muchas veces hasta irregulares que se puedan dar, pero que va a depender mucho del gobierno un poco más local y distrital en el que puedan estar presentes, ¿no? Y ahora con se vienen las elecciones, muchas veces cambia, hay muchas esperas, entre otras cosas, ¿no? De nada, Claudia. Muchas gracias, Claudia, por la pregunta. De repente, si hay una pregunta ya final para poder cerrar la sesión, ya estando cerca a las 6 de la tarde, todavía tenemos 5 minutos. A ver, chicos, si se animan.
Creo que Mm, quedó súper claro. Creo que sí, creo que ahí estaría Eso espero. quedando. eh, Ha quedado bastante clara la participación, ya que no vemos preguntas. Así que, Karina, muchas gracias por aceptar participar como ponente en la sesión del día de hoy. Ha sido bastante grato escuchar su ponencia, así como también la experiencia aterrizada, ¿no? En lo que es Techo Perú. Ahora, chicos, tenemos otra sesión el próximo miércoles 19 de octubre. Esta sesión va a consistir, va a tener como tema lo que es la elaboración de plan de trabajo. Así que ahí los esperamos. No sé, Karina, si desea brindar algunas palabras finales de despedida. Con eso cerramos. No, muchísimas gracias, Diego, y muchas gracias a todos y todas y también a los que han participado en el espacio de hoy. Para ahí también dejarles cualquier cosa, les voy a dejar igual mi correíto por el chat. Cualquier cosa me pueden escribir, si tienen alguna duda, pueden visitarnos también en las oficinas de Techo. Bienvenidos ahí para contarles alguna experiencia y sobre todo de que finalmente cada uno como ciudadano podamos hacer esta acción mucho más activa y más participativa y que logremos nuevamente fortalecer a nuestra sociedad, crecer como ciudadanos y que hagamos patria desde el lugar donde nos encontremos, ¿no? Así que los invito ahí a que sigan participando, a que sigan compartiendo esto y que sigan soñando y que las esperanzas que cada uno de nosotros podamos poner en cada uno de nuestros proyectos nos permita seguir soñando mucho más y sobre todo generando mejores acciones en nuestros territorios, en nuestras zonas. Así que yo feliz de haber participado, en verdad, muchísimas gracias y espero verlos en algún momento. Muchas gracias, Karina. Y muchas gracias a todos los presentes por conectarse hoy. Nos estamos viendo. Hasta luego.